Buenos días con todos. Ya, muy buenos días. Voy a presentar pantalla. Ya. Ya, primera pregunta. ¿Se ve? No, se ve su cara. Ah, no, pero es que hace un momento. Ah, sí se ve, sí se ve. No, Ya. pregunté mal. Se vio, dije, tenía que preguntar. Ya, sí se vio, ya, ok. Vamos a hacer Grecia y Roma. Ustedes tienen la opción de la manita que ven acá, que suena así más o menos, cuando hay algo que no les ha quedado claro, pero tienen que entender, por favor, de que son dos grandes civilizaciones que son muy amplias y por ende no se puede uno explayar. Sin embargo, voy a explicar lo más detallado y rápido. Y al decir rápido, tampoco digo quiero confundirles, o sea, manita, lo que sea. O sea, ya saben, ¿ah? Manita para cualquier duda profunda. Dos, ustedes saben eh, ¿qué te puedo decir? Esto está siendo grabado, entonces como está siendo grabado, tiene la chance en la tarde de poder, como un video de YouTube, retroceder. O sea, profe, ¿puede repetir? Entonces tienes la chance de retroceder en casa. Claro, pues retrocedamos. O sea, vas a repetir mis palabras las veces que te dé tu gana. Para ahorrar tiempo, ¿no? En explicaciones de algo que ya se explicó. Sí. Otra cosa es profundizar con más información. ¿Quedó claro? Empezamos. Vamos a comenzar con la ubicación de Grecia, la antigua Grecia, también conocida Hélade. ¿Por qué los griegos se autoproclamaban, se llamaban a sí mismos helenos, descendientes de un héroe del mismo nombre? Y por eso esas tierras pobladas por descendientes de helenos se les conoce como Hélade. Hélade es el nombre de la antigua Grecia, por si acaso. ¿Dónde se ubicaron y surgieron los griegos? En Europa Oriental, en la península balcánica que estoy señalando con el puntero de color rojo. ¿A orillas de qué mar? Fundamentalmente el Egeo. El Egeo es fundamental y clave para los griegos antiguos. ¡Ojo! También producto de que eran un pueblo muy inquieto y de sus colonizaciones y expansiones, llegaron al Asia Menor. Asia Menor, lo que hoy es Anatolia, Turquía. Y como eran inquietos, van a llegar incluso a poblar el sur de Italia, lo que alguna vez debes haber leído en algún libro pre o en otra academia escuchado, Magna Grecia. Corazón de la Grecia antigua, península balcánica. Llegarán hasta el Asia Menor, los archipiélagos del Egeo y Magna Grecia. Bueno, eso es lo que a ubicación puedo decir. Ahora, toca hablar de los periodos. La periodización es muy importante como guía para ver lo que viene posteriormente. Ahora, déjame decirte de que estamos estudiando un territorio y vamos a hablar de pueblos pregriegos y griegos. Griego, heleno y pregriego, preheleno. Griego y heleno es lo mismo, ¿ya? Algo parecido a lo que sucede en historia del Perú. Tú sabes que en historia del Perú se estudia el territorio peruano, pero hay pre-inca e inca. Pre-inca e inca. Es el mismo territorio, ¿eh? El Perú antiguo. Pre-inca e inca. Pero tú sabes que Chavín, Naca, Huari, Paracas, Tiahuanaco no es lo mismo que inca. Hay influencia, pero no es lo mismo. Entonces,
A la hora de hablar periodización, vamos a hablar de pueblos prehelénicos, preheleno, pregriegos y pueblos griegos helenos. ¿Me dejo entender? Salón repaso. Escribe nomás, sin vergüenza. Ya. Ups, me equivoqué de diapo. A ver. Acá comienzo, ¿ya? Lo de acá hacia mi derecha, griegos, helenos. Pregriegos, prehelenos. Griegos, helénicos, prehelénicos. Griegos, pregriegos. Helenos, antes de los helenos. Griegos, antes de los griegos. O también bronce, hierro, bronce, hierro, bronce, hierro, bronce, hierro. ¿Por qué se utilizaba, se conocía el bronce, llega el hierro, desplazar al bronce? Antes de la etapa griega propiamente dicha, tenemos minoico, tenemos micénicos. Minoico, micénico, minoico, micénico, minoico, micénicos, pueblos que solamente conocían qué metal, bronce. La época oscura se inicia con la introducción del hierro a Grecia y luego todos utilizarán hierro. Época oscura, época arcaica, época clásica, época helenística, oscura, arcaica, clásica helenística, oscura, arcaica, clásica helenística, oscura, arcaica, clásica helenística. ¿Alguna línea divisoria imaginaria? Prehelenos, minoicos, micénicos, también conocidos bajo el nombre de egeos. Griegos propiamente dicha, oscura, arcaica, clásica, helenística. ¿Nadie se perdió? ¿Nadie se perdió? ¿Todo claro? Ya, sigamos. Algo breve esto, porque esto nunca ha venido y pues por si acaso, algo breve nada más. Los minoicos o cretenses son egeos porque se desarrollaron a orillas del mar Egeo. También se le llama cretense por la isla de Creta, donde se encontró el hermoso, espectacular Palacio de Nosos, donde gobernaba el supuestamente famoso rey Minos. Ahí surge la leyenda del Minotauro. Bueno, hablar de la cultura minoico-cretense, así como Chavín es hablar de Julio César Tello, hablar de minoicos es hablar de Arthur Evans. Tuvieron escritura, es cierto, lineal A, había un culto al toro, sí, una devoción al toro. Se habla de talasocracia, esto es importante, ¿no? O sea, una forma de gobierno basado en el poder marítimo. Sin embargo, la civilización minoica desapareció luego de un desastre natural que estás viendo y una posterior invasión extranjera. Llegaron los aqueos. Los aqueos de los que hablaba el gran Homero, sí. Aqueos que darán lugar a la civilización micénica o cretomicénica. Los aqueos fundarán conjunto de ciudades, fortalezas. Profe, pero ¿por qué se llama micénica? Ah, porque Micenas fue la ciudad más importante. Así como Lima no es la única ciudad del Perú, pero es la más importante, ¿no? No debería ser, pero sí. Entonces, micénica. Oh. Los micénicos vivían en sus ciudades fortalezas como Micenas, que estás viendo acá, liderados por reyes, guerreros, aristócratas, grandes propietarios que tenían grandes palacios, llamados wanaks, que eran enterradas en tumbas llamadas stolos, que tenían escritura lineal B, que sí ha sido descifrada. Ojito con eso. Además, la tradición acepta que durante la guerra creto-micénica se dio la famosa guerra de Troya. Ahora, Troya existió.
De que una guerra, lo dejo ahí porque eso ya sigue en debate. Esto, acá se pone lo bueno. Acá se viene lo bueno, se pone la cosa buena, porque acá sí entramos a Grecia, 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 Grecia pura. Chicos, hay debate. San Marcos no te va a apuntar debate. Te quedan menos de 2 meses. No pierdas el tiempo en debates. Sí. Algunos hablan de causas internas, hambrunas, plagas, guerras. Hay debate todavía. Algo así como el huevo y la gallina, ¿no? Pero no me importa. ¿Qué dice la tradición? Que también está en debate, pero bueno. Y tú lo has leído seguro en tu libro pre. La tradición dice que un pueblo indoeuropeo, los dorios, invadieron los Balcanes. Y los dorios derrotaron a los micénicos, porque tenían armas de hierro superiores a las armas de bronce de los micénicos, a pesar de vivir en grandes fortalezas. De esa manera se inicia el primer periodo, la primera etapa de la civilización griega. ¿Cómo se llama? Edad. Época oscura. Primer periodo, época oscura. Aunque también hay debate, pero no estamos para debate. Si quieres, prende tu micrófono, no lo sé. ¿Por qué se le denomina época oscura al primer periodo de la Grecia antigua? Época oscura. Época oscura. ¿A qué hace referencia la denominación época oscura? Vamos. Puede ser, si se confirma que hubo conflictos. Se supone, se acepta, aunque hay debate, que se le llama época oscura porque representa un periodo de retroceso cultural. Muy bien, también. Retroceso cultural, retraso cultural que experimentó la región. Por eso, época oscura. De desconocimiento de ese periodo, por eso se le llama época oscura. Hubo gran movilización de población, comprobado. Hubo desórdenes, sí. Inestabilidad, sí. Traslación de población, sí. Violencia, sí. Caída demográfica, sí. Pero también, apunta, se le llama época oscura porque desaparece el registro escrito, desaparece la escritura, no se encuentran registros escritos. Parece obra arte de magia de que no hay escritura. Entonces, ¿cómo conocemos este periodo? Fácil, los pueblos pre-inca, Chavín, Huari, Tehuanaco, Paraca, Nazca, Huari, no sé qué más, no tenían escritura, pero tú los estudias. Fuentes materiales. Surgen estilos geométricos como el submicénico, el protogeométrico, el geométrico. Claro, 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 claro. Las fuentes materiales nos ayudan a reconstruir la época oscura. Oh. Ah, me olvidaba. Los griegos van a empezar a trabajar y utilizar hasta que sea exclusivamente el hierro. El hierro será el metal que reemplazará al bronce para siempre en la elaboración de armas, armaduras, etc. Acá viene lo bueno. Tengo que aclarar. Pregunto, ¿qué cosa era una polis?
Polis. ¿Ciudad nomás? ¿Ciudad seca nomás? Me gusta, muy bien. Es una ciudad-estado. Es una ciudad-estado. Sí, es una ciudad-estado, claro. O sea, una polis es una ciudad-estado. Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Ujú. Ahora, en la época. Sí, no, esto lo voy a explicar detalladamente porque, pues, es un poquito complejo, ¿no? Es un poco complejo, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Pero en la época oscura, no digo que ya las polis están hechas, están formadas, desarrolladas, consolidadas. No, 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 no. No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que en la época oscura se da el surgimiento, el embrión, los inicios de las polis. O sea, ¿cómo te explico? A ver. Estamos en enero, ¿no? Mañana embarazo a una persona. Entonces, esos 9 meses es de desarrollo embrionario. Esa persona aún no existe, aún no ha nacido. Entonces, ese periodo, digamos, de desarrollo, formación, mejor entender, todavía no existe la persona, no ha salido a la Tierra. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que quiere explicar? Que durante la época oscura se darán los inicios, las bases de lo que luego será la polis. En la época oscura se dará el cinecismo, el proceso gradual, progresivo, poquito a poquito, despacito, donde unidades políticas, comunidades, poblaciones llamadas oiko, ¿te acuerdas? Oikonomía, economía, oikos, como ves acá, poco a poco un oico se va uniendo con otros oicos, llegará la gente, este es el inicio en la época oscura, y se formará lo que luego será la polis. Ahí dice, hacia el año 600 antes de Cristo, ya la polis está hecha y derecha. 600, ¿ah? Pero la época oscura abarca de 1200 al año 800. Ah, claro. Acá está iniciándose el proceso de lo que luego será la polis. De la misma manera que te dije que durante el embarazo, desarrollo y formación de esa criatura en el vientre de su madre, se está dando el inicio de lo que luego será un peruano o una peruana que posteriormente crecerá, se desarrollará, llegará a la adultez. Más o menos entendieron lo que quise decir. Yo que, bueno, sigamos. Y estas primeras comunidades van a ser gobernadas por un basileus. El basileus se le puede traducir como monarca, rey. Bueno, no vayas a pensar que era un gran rey todopoderoso. No, 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 no. Solamente era un jefe militar, un jefe político, el más importante entre los jefes, ¿ah? No vayas a pensar que era un rey todopoderoso. No, 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 no. No es como las películas del cine. No, no, no. Era un rey nada más. Un jefe militar, algo así, ¿no? Es como un delegado de salón. Un salón, por ejemplo, todos son iguales, hombres y mujeres, pero hay un delegado, ¿no? Está ligeramente sobre ti, ligeramente. Es elegido nada más. Luego otro u otra puede ser elegida delegada. Luego de la edad oscura, ¿quién viene? La edad arcaica. Chicos,
hablaremos un poco de la Ilíada y la Odisea de Homero. Desgraciadamente hay debate, ¿no? Creo que tu profesor de literatura te lo ha dicho que incluso hay debate de dónde apareció Homero. No se sabe exactamente dónde surgió. Además, algunos textos colocan a la Ilíada y la Odisea en la oscura, a finales de la oscura. Pues bueno, consultando con los que conocen el tema y averiguando uno por su cuenta, pues lo más probable es que la elaboración de la Ilíada y la Odisea se haya dado ¿dónde? En la época arcaica. Sí, en la época arcaica. Es lo más probable. Lo que sí es interesante es que la Ilíada y la Odisea, al no haber escritura en la época oscura, se sabe que la Ilíada y la Odisea, con sus descripciones, te ayudan a conocer. Sí. La Ilíada y la Odisea, con sus descripciones, las que realizó Homero, algunos dicen que ni siquiera la escribió, hasta para eso hay debate, que las descripciones que hace la Ilíada y la Odisea del mundo griego son la mejor fuente para conocer la época oscura. ¿Qué? Que la Ilíada y la Odisea, a pesar de que han sido realizadas a inicios de la Edad Arcaica, funcionan como fuente para conocer la época oscura. O sea que funcionan como una especie de puente, de lazo, de nexo, de bisagra, ¿sí? Para conocer la época oscura. Usted sabe que cuando, no sé, pues quiénes enseñan literatura o si están viendo literatura, cuando hablan de Homero, ¿hay o no hay una cuestión homérica? Un debate sobre si lo escribió, etc. Pregunto yo. ¿Mm? Cuando hablan de Homero, ¿hay o no hay un debate, una cuestión homérica, si de verdad fue el autor? ¿Sí o no? Hola, no te asustes. Lo que sí te puedo decir es que durante la época arcaica, lo que sí está claro y confirmado es que durante la época arcaica, los griegos volverán a escribir. El alfabeto griego surgirá. ¿Cómo surge el alfabeto griego, profesor? Bueno, los griegos van a iniciar contactos con los pueblos de Oriente y ahí conocerán a los fenicios. Y tú sabes que los fenicios son los inventores del alfabeto. Ah, o sea que comerciando con los fenicios, los griegos aprenderán el alfabeto. Pues sí, los griegos aprenderán el alfabeto. Mm. ¿Quiénes inventaron el alfabeto, profesor? Los fenicios. Pero los griegos le van a añadir algo extraordinario al alfabeto fenicio porque los fenicios no tenían esto en su alfabeto. ¿Cuál? El representar, el escribir el A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Las vocales. Los griegos son los que van a introducir la representación de las vocales. Oh. Además, los fenicios, igual que los árabes, escribían de derecha a izquierda y nosotros no escribimos de derecha a izquierda, nosotros escribimos de izquierda a derecha. ¿Quiénes escribían de izquierda a derecha? Los griegos. Y eso pasó a Roma. De Roma pasó a España y de España llegó al Perú. Oh. Esta parte es fácil, ¿ah? Esta parte es muy fácil. Durante la época arcaica se inician los primeros Juegos Olímpicos, los principales Juegos panhelénicos, donde solamente participaban griegos de cualquier polis. No podían participar extranjeros, fenicios, babilonios, egipcios. Los Juegos Olímpicos, cada 4 años en honor al dios Zeus, donde solamente participaban varones y realizaban las pruebas de manera desnuda. Había tregua durante la celebración de los Juegos Olímpicos.
Ahora sí, durante la época arcaica, la polis está hecha, derecha y madura. Hecha, derecha y madura. ¿Todo claro? Pregunto yo. Bueno, toca hablar de las polis si estamos en época arcaica, ¿no? Es el ejemplo del embarazo, ¿no? Pues estamos 2022. En el 2040, esa persona ya es madura, ya ha crecido, ya es desarrollada. Entonces la polis de la misma manera ya creció, ya se desarrolló. Y como esa persona, esa polis será independiente. ¿Qué es una ciudad-estado? Es una ciudad y se le llama ciudad-estado porque tiene sus propias leyes, tiene sus propias instituciones independientes, tiene sus propias monedas, sus propias autoridades. Por eso se le llama ciudad-estado. Ojo, propias leyes, instituciones, monedas, autoridades. Tiene su propio territorio. Empecemos. Ahí está. Una polis hecha y derecha que ha integrado su parte urbana con su parte rural. Una polis tiene una parte urbana conocida con el nombre de ASTI. El ASTI es la parte urbana de la polis. ASTI. Y tiene una parte rural, la chora, chora o cora. La chora es la parte rural que abastece de alimentos, porque ahí están los campos agrícolas, los ganados, los puertos. Abastece de alimento a la parte urbana. Ojo, ¿eh? Nápoles tiene chora y asti. Profe, sí, ¿qué cosa es la Acrópolis? Buena pregunta, ¿no? La Acrópolis está ahí, en la parte urbana. En la parte urbana vas a encontrar la Acrópolis, que es la ciudadela, la fortaleza de la polis, donde se refugia la población en época de invasiones, crisis. Profe, ¿no estaba en Atenas? Todas las polis tienen Acrópolis. Ah, yo pensé que solamente... No, 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 no. Todas las polis tienen una Acrópolis. Oh. La Acrópolis forma parte del ASTI, de la parte urbana, tu música. Ya en la misma ASTI o parte urbana se encuentra el Ágora. El Ágora es la plaza pública donde se reúnen los mercaderes, se realiza el comercio, donde se reúnen las autoridades a debatir los problemas políticos de la ciudad. Interesante. Pero tú quieres saber más de las polis. Una pregunta, si yo mañana me voy a Ayacucho, no, 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 Arequipa o Trujillo, ¿seré extranjero? Obvio que no. ¿Y eso qué tiene que ver? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué es una polis? Pepito de Atenas con Jaimito de Esparta. Jaimito de Esparta, Pepito de Atenas. Pepito es griego. Como ateniense es griego, Pepito. Jaimito como espartano también es griego. Pepito habla griego. Ya. Jaimito también habla griego. Oh, qué interesante. Claro. Pepito es griego, habla griego, igual que Jaimito que es griego, habla griego.
Pepito cree en Poseidón, Atenea, Zeus, Afrodita. Oye, Jaimito también cree en los dioses. Oh. Pepito participa en las Olimpiadas porque es griego. Jaimito también. Pero ¿sabes una cosa? Si mañana Pepito se va a Esparta, será un extranjero. No. Sí. Y si Jaimito mañana se va a Atenas, también será extranjero. Es más, la moneda de Pepito en Atenas es distinta a la moneda de Jaimito en Esparta y viceversa. Me confunde. Cada polis era autónoma e independiente. Es cierto que compartían la cultura, culturalmente estaban unidos porque tenían la misma lengua, religión, tradiciones, participaban en las Olimpiadas, pero políticamente no hubo unidad, cada ciudad era independiente. Por eso cada ciudad era estado. Repito, cada ciudad era independiente. Por eso cada ciudad era un estado. Si mañana me voy a Iquitos, Pucallpa, ¿ser extranjero? ¿Mm? No. ¿Tendré que usar otra moneda? ¿Tendré que cambiar de moneda? No. Tampoco tengo que hablar otro idioma. Es que tanto Iquitos como Pucallpa son ciudades de un estado a la cual yo también pertenezco. Lima. Las polis se hacían la guerra entre ellas. Entre ellas hacían la guerra. Guerras a muerte entre ellas. Es como, ¿tú crees que habría una guerra entre Chiclayo y Trujillo? ¿Trujillo y Chiclayo? No, lo que pasa es que Trujillo y Chiclayo son ciudades que pertenecen a un mismo estado llamado el Perú. Chiclayo y Trujillo no se pueden hacer la guerra, ni tampoco lo harían, porque no son ciudades-estado, son ciudades a seca y punto. Y ahí queda el show. Ahora creo que entiendes mejor el concepto de ciudad-estado. Ya, muy bien. Muy bien. Sigamos, sigamos. Sin embargo, durante la época arcaica se dará un hecho muy importante para Grecia, lo que se conoce como la gran colonización, la gran expansión griegas. Sí, sí, sí. Los griegos se van a lanzar a la conquista de amplios territorios alrededor del Mar Negro, este es el Mar Negro, al cual le llamaban Punta Oxino, y del Mar Mediterráneo. O sea, van a colonizar muchos territorios que bordean el Mediterráneo, como la Magna Grecia, y del Mar Negro, que ellos llamaban Punta Oxino. Bueno, pregunto yo, ¿cuál creen ustedes que serán las causas que impulsaron? ¿Cuál creen ustedes que serán las causas que impulsaron a los pueblos a colonizar territorios, a abandonar sus hogares en busca de otros nuevos hogares o de fundar nuevas poblaciones? ¿Cuál crees tú que fueron las causas? ¿Mm? ¿Por qué la gente abandona su tierra? ¿Por qué se va al extranjero? Pregunto yo.
Puede ser también, puede ser también. Más. Sí, muy bien. También, obvio. Puede ser, puede ser. Vamos a explicar. Está bien, está buena la respuesta. Hay conocimiento previo, hay nivel, hay nivel. Espérate. Escasez de tierra. Sí. Bueno, no había mucha, pero el detalle es que había algo parecido al Perú, ¿no? La tierra estaba acaparada en manos de ricos propietarios terratenientes. Estos ricos propietarios terratenientes eran los propietarios de las tierras y aquellos que no tenían tierras, pues no tenían cómo sobrevivir. Presión demográfica en las polis. ¿Qué te puedo decir? Mucha población, muchas bocas que alimentar. Ya en la polis ya no hay oportunidades para todos. Es necesario migrar, buscar nuevas oportunidades. Oh, también la expansión comercial, la búsqueda de concesiones, de almacenes, de nuevos mercados para exportar, para expandirse, para obtener materias primas y recursos, ¿sí? La expansión comercial. También puede ser las luchas políticas internas, porque había luchas políticas y los bandos vendedores con toda familia tenían que emigrar a una colonia para buscar pues, seguridad y buena fortuna. A ver, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo se llama la polis que funda otra polis? ¿Cómo se llama la polis madre? La polis madre se llama Metrópolis, la polis madre. Es la que funda la colonia conocida con el nombre de Apoiquía. ¿Qué es una apoiquía? Una colonia. Lo que pasa es que la metrópolis, la ciudad madre, enviaba una expedición colonizadora liderada por un Oyoquistes. El Oyoquistes era el fundador de la nueva polis. El Oyoquiste era el fundador de la apoiquía, de la nueva polis. Algo así como el Perú y España, ¿no? España siempre ha sido nuestra metrópolis, Perú fue la apoiquía, fue la colonia, pero las polis, tarde o temprano, las apoiquías, perdón, tarde o temprano se independizarán en Grecia antigua, claro, las apoiquías dejarán de ser apoiquías, se volverán polis. Qué interesante, sí, para que veas. Ese Oiquiste es el que funda la polis. Oh, sí, no es broma. Debido al contacto con el Oriente, con el Mediterráneo Oriental, debido a la expansión, a la colonización griega, debido a ese contacto, pues, ¿qué te puedo decir, no? Los griegos van a aprender a acuñar monedas y cada polis acuñará sus propias monedas. Mira acá mira este mapa. Cada polis tenía su moneda. Eso remarcaba aún más la diferencia, ¿no? O sea, el ser de otra polis. El ser, digamos, ciudades-estado. O sea, Perú tiene la misma moneda que desde Ayacucho hasta Puno. Qué inteligente, así es. Así es, Edgar. Lo que viene a continuación es importante porque durante la época arcaica, mientras finalizaba la época arcaica hacia la época clásica, el aumento de la población, la escasez de recursos, si bien efectivamente impulsaron migraciones, tampoco pudieron desfogar toda la presión social, porque van a comenzar a haber problemas sociales en las respectivas polis, o sea, pues, conmoción social, conmoción económica, y pues se va a buscar el solucionar estos problemas sociales. Evitar revoluciones, revueltas, las polis ya están maduras, hechas y derechas, tienen exceso de población. A pesar de la migración, todavía hay mucha población. Problemas sociales. ¿Cómo las polis encontrarán una solución a estas crisis políticas? Este periodo de la época arcaica, sobre todo al final, es el periodo conocido como el de los legisladores tiranos legisladores,
porque van a surgir dos figuras que buscan solucionar los problemas sociales de sus respectivas polis. O legisladores que hacen leyes, o tiranos que alcanzan el poder de manera ilegal con el objetivo de solucionar los problemas sociales. Legisladores. Hombres sabios elegidos por su conocimiento y capacidad para que escriban leyes que puedan solucionar los problemas, las diferencias sociales en la polis. Tiranos, aristócratas que tomarán el poder para gobernar en favor del pueblo, sino que nosotros tenemos hasta el día de hoy una concepción de tiranía, tirano como algo malo, sanguinario. No, no, no. En la antigua Grecia, el tirano era la persona que gobernaba de manera populista en favor del pueblo, por si acaso, y que hacía reformas, obras en favor del pueblo, por si acaso. Bueno, ¿todo claro hasta ahí? Pregunto. ¿Sí, no? ¿Puedo continuar? Ya. La época arcaica, desde el siglo VI de Cristo, primero con los presocráticos en el Asia Menor, esto es el Asia Menor, será testigo del surgimiento de la filosofía griega. La filosofía griega surge en el Asia Menor en la época arcaica con los presocráticos y luego aparecerá la gran triada de Sócrates, Platón, Aristóteles y así sucesivamente. Ojito con eso, ¿ah? ¿Eh? Hablaremos de Atenas. Hay varias polis, pero vamos a hablar de las más importantes, Atenas y Esparta. Atenas en el Ática, la cuna de la democracia, que en su momento fue la ciudad griega donde estuvo el mayor número de artistas, científicos, sabios, etc., escultores. Sociedad. ¿Cómo estaba dividida la sociedad ateniense? En la cúspide social tenemos a los atenienses, se les llama así porque son descendientes directos de los jonios, hijo de madre ateniense, padre ateniense, tenían todos los derechos, pero dentro de los atenienses como grupo había subdivisiones. Los que gobernaban la ciudad, los que monopolizaban el poder político en Atenas, los eupátridas. Había otro grupo de menor poder económico conocido como los demiurgos, que se dedicaban a la artesanía, comercio. Teníamos a pequeños productores de tierra conocidos como los geomorfos, también atenienses, por si acaso. ¿Qué son los metecos? Extranjeros, no tienen derecho a participar en la política porque son extranjeros. Y ya expliqué que son los esclavos. No, no son dueños ni de su vida. No piensan, no opinan. Oh, yeah. ¿Cuál era la labor de la mujer en la Grecia antigua? ¿Tenía una labor política? Pregunto yo.
La mujer en la Grecia antigua tenía una labor política. No. La mujer tenía una labor doméstica administrativa, no era la administradora del oikos, era la administradora del hogar. Muy bien, bravo. Tú me preguntas, pero si es ateniense, de padre ateniense, madre ateniense. No, igual, igual. Un momento. ¿Quiénes participaban? Solo los varones, las mujeres no, peor, esclavos y extranjeros. Y acá se viene lo bueno, lo bravo, ¿no? Solamente los ciudadanos participaban de la política. Los varones, atenienses. Oh, profesor, ¿qué es eso? Pues lo que te enseñaron en tu primer año de academia, la organización política de Atenas. Fácil no es. Fácil no es. Empecemos. La eclesia, la asamblea del pueblo, donde se supone que están representados todos los atenienses varones. A ver, ¿qué hace? ¿Qué dice la eclesia? La eclesia presenta, perdón, la voluntad popular. De la eclesia saldrán la bulé, el consejo de los 500. La bulé o consejo de los 500 son los encargados de preparar las leyes, de presentar los proyectos de ley hacia la eclesia, quien deberá aprobar o desaprobar las leyes que fueron representadas por la bulé. La bulé le propone, le presenta los proyectos legislativos a la eclesia. La eclesia, la asamblea del pueblo, asamblea popular, tiene que aprobar o desaprobar. La eclesia también va a elegir a los magistrados, a los arcontes, que son 10 arcontes, 3 principales, 6 secundarios y un secretario. Los arcontes son los que gobiernan, son los que ejecutan las leyes, los acuerdos. Ojo con eso, ¿eh? Eso obviamente es importante. ¿Y a qué se dedican los arcontes como magistrado? Pues, ¿qué te puedo decir, no? Un arconte magistrado dirige la guerra, un arconte dirige el culto, las vela porque se cumplan las leyes, por ejemplo. Estrategas, los estrategas son generales que se eligen. Oh. Y para castigar los delitos tenemos el tribunal de los Heliastas y el tribunal del Areópago. El tribunal de los Heliastas se encarga de juzgar todos los delitos, menos dos. Estos dos delitos que no castiga, que no obviamente ve el tribunal de los Heliastas, serán vistos por los miembros del Areópago, los aeropagitas. ¿Cuáles son estos dos delitos que el Heliasta no ve, no juzga, pero el Areópago sí? Estamos hablando del asesinato, del derramamiento de sangre y la ofensa a los dioses. Y recuerda, solo ateniense varón. Me encanta. Stop. Quizás por motivos de tiempo, ¿no? Porque, bueno, o sea, son 2 horas, Roma también falta hoy día, hay que hacer Roma bastante, pero... Soy permeable, estoy predispuesto, estoy abierto a las preguntas. Ayudan, yo creo, a la retroalimentación, al feedback de la clase. Beneficia a todos, a quien responde o intenta responder, y a usted es el distinguido
público. Kevin me pregunta, entonces, ¿cómo había democracia? Es una democracia imperfecta, pues. O sea, es la primera base. Es un antecedente directo, pues, Kevin. Por eso, es un antecedente directo. Porque es la innovación del sistema de representación para gobernar. Después se le llama la primera democracia, democracia, claro, o sea, si tú la comparas con la nuestra o con la de nuestros días o la ves con los ojos actuales, para ti como para muchos, ¿qué va a ser democracia eso? Pero sí era democracia. Y luego, para darte otro ejemplo, no me tengo que ir muy lejos, no. La primera y única constitución de Estados Unidos. Las mujeres no votan. Los nativos no votan. Los esclavos negros o hijos de esclavos tampoco votan. Pero Estados Unidos es la primera democracia moderna. ¿Qué? Buena pregunta de Kevin Roger. Nayeli, ¿qué dice? Sí, sí, hijita, sí, 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 sí. La ofensa a los dioses. ¿Cómo también le llaman? O, por ejemplo, algo que se ha hecho hasta el siglo pasado, en la guerra civil, yo vi en la guerra civil española. Claro, en esta época no hay cristianismo, pero en la guerra española sí vi que había personas españolas, españoles, que le cortaban la cabeza a las estatuas de las vírgenes y santos. O sea, faltarle el respeto a una imagen condenable también. Ahora sí, ¿quedó claro? Quedó claro. Qué tonto soy. Qué tonto. ¿Atenas siempre fue una democracia? ¿Siempre se rigió por el sistema democrático Atenas? Pregunto. ¿Atenas siempre se rigió por el sistema democrático? Vamos, vamos. No. Atenas experimenta un proceso, una evolución política. No siempre fue democracia Atenas. No, 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 no. Vamos. Quiero ver ahí seguridad, porque esto es importante. Quiero ahí ver certeza. Esto no es, esta parte de Grecia no es un tema banal, ¿eh? Ni nada irrisorio. A ver, a ver. Atenas fue una monarquía cuando gobernaban los reyes, los basileus. Atenas fue una aristocracia donde todo el poder estaba concentrado en una poca familia, ¿no? Los mejores, los aristócratas, el buen gobierno le llamaban. Una oligarquía. Oh. Atenas fue una timocracia, lo que te han explicado como gobierno de los ricos. Timocracia, acceden al poder aquellos que tienen mayor ingreso económico, mayor renta. Timocracia, el famoso gobierno de los ricos es nada más y nada menos que el gobierno de los que más dinero tienen y aportan. Atenas también fue una tiranía, tuvo gobernantes que llegaron al poder de manera ilegal mediante un golpe de Estado. Y finalmente Atenas fue una democracia, ¿no? El gobierno del pueblo, aunque creo que ya me han aclarado, y eso ya lo sabía, de que las mujeres no participan, para que te voy a mentir. Hablar de aristocracia es hablar de Dracón. Hablar de timocracia es hablar de Solón. Hablar de la tiranía es hablar de Pisístrato.
Y hablar de la democracia es hablar del padre de la democracia, Clístenes de Atenas, o el hombre que consolida el sistema democrático en Atenas, Pericles. Oh. Monarquía, reyes. Aristocracia, Dracón. Timocracia, el gobierno de los que más tienen, Solón. Tiranía, Pisístrato. Y la democracia, Clístenes. Pero no olvides que Solón, durante su timocracia, y se llama timocracia, establece lo siguiente: 4 grupos sociales donde lo más rico, los pentacosiomedimos, son los que participan en los más altos cargos. Por eso, como los más ricos son los que participan en los más altos cargos, timocracia, gobierno de los que más tienen, gobierno de los que más renta, gobierno de los ricos. Clístenes de Atenas, el padre de la democracia. ¿Por qué se le considera padre de la democracia? Porque establece el principio de isonomía. Recuerda el triángulo isósceles, lados iguales, igualdad de todos ante la ley, igualdad de todos ante la ley. Y aquellos que amenazan la democracia establecerán el ostracismo. Aquellas personas que representan un peligro para la democracia serán exiliados, expulsados de Atenas por 10 años. ¿Todo claro? Muy bien. ¿Seguro, no? Seguro, ¿no? No, muy bien. Excelente. Esparta. Esparta. A ver, sociedad militarista. Empecemos. Los que estaban en la cúspide del poder se llamaban espartanos, espartanos, descendientes de los fundadores dorios de la ciudad de Esparta. En el segundo escalón tenemos a los periecos. Los periecos, no vayas a pensar que son extranjeros. No, 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 no. Los periecos son nativos, son más antiguos que los espartanos, pero los periecos fueron sometidos, dominado por los espartanos. Algo así como los incas y los españoles. O sea, los más antiguos en América y en el Perú son los españoles, pero perdón, que estoy hablando. Algo así como los incas, ¿no? Los incas eran como los periecos, los que eran los antiguos propietarios de las tierras que ahora han sido despojados y derrotados por los invasores. Algo parecido, comparando, no comparando. Los ilotas son los esclavos estatales, son los esclavos que el Estado espartano entrega a los espartanos, a los espartiatas, a la nobleza espartana. Los entrega de manera gratuita, algo así como los libros de Colegio Nacional del Estado, les entrega a los espartanos con las tierras, pero los espartanos no los compran. No. Los tienen que devolver cuando el Estado los reclame. Algo así como los colegios, como los libros de Colegio Nacional, que te lo dan, no es tuyo, pero tú lo usas. Y cuando el Estado te lo pide, lo tienes que devolver. Oh. Se supone que la organización política y social de Esparta fue establecida por este señor. ¿Cómo se llama él? Licurgo. La tradición dice que él estableció la reta, la organización de la ciudad-estado de Esparta. La Asamblea Popular o Apeya es la asamblea que representa a todos los espartanos espartiatas. Oh. Ellos son los que eligen al Consejo de Ancianos, a la Gerusia. Oh. La Gerusia o Consejo de Ancianos. No te olvides, ¿ah? Ellos preparan las leyes y la apela o Asamblea Popular de Espartanos son los que votan esas leyes. Pero tú me olvidaba, Esparta tenía 2 reyes, pero no vayas a creer que los reyes eran los únicos que gobernaban. No. Los éforos, magistrados elegidos por la pela o Asamblea Popular Espartana,
Los éforos tenían todo el poder, más que los reyes, podían desplazar a un rey, darle de baja. Esto es lo mismo de su momento. Y una comparación fácil entre Esparta y Atenas. Atenas es democracia, Esparta es una aristocracia militar, Atenas es una sociedad democrática, Esparta es una sociedad militarista, Atenas impulsa el desarrollo de la cultura y las artes, Esparta no, eso no sirve. Y Atenas promueve la libertad individual y Esparta no promueve la libertad individual, sino lo colectivo, lo social. ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? Está mejor la democracia ateniense. ¿Por qué? ¿Por qué, muchacho? ¿Por qué? ¿Por qué no votan a mujeres? Dirás de otro tema de HU. Ah. ¿Cuánto tiempo llevas preparándote? Pregunto, ¿cuánto tiempo llevas? Bueno, no responde, bueno. Es cuestión de saber estudiar y de tener interés. Si no hay... Ah, bueno, ya te entendí ya. Ya, si me dices que eres de colegio nacional, la cosa todavía se pone peor, ¿no, Christopher? Si me dices que ya. Lo primero que tienen que tener todos es primero, interés. No te gusta, pero tienes que tener interés porque necesitas para ingresar. Dos, si tú tienes interés, también depende del profesor, ¿no? Porque algunos dicen que el profesor o la profesora es la que despierta el interés. ¿Por qué? Porque es entretenido, no te confundes y entiendes. O sea, el mismo docente o la docente te hace entender, despierta en ti el interés. Y ya no lo ves solamente como algo de almacenar, acumular datos. La mejor manera de estudiar este curso llamado historia es más que todo no intentando primero memorizar datos, o sea, no intentando memorizar fechas, lugares. No, 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 no. Primero tienes que comenzar por entender el por qué. ¿Por qué? ¿O para qué? Ya, por si acaso. ¿Dónde está? Acá. Siguiente. Las guerras médicas. Bueno, esto es fácil. Las guerras médicas fueron nada más y nada menos, aunque mal llamadas guerras médicas porque su nombre debería ser guerras greco-persas. Mira, 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 miren todos, Christopher y compañía. Las guerras médicas eran nada más y nada menos que el enfrentamiento entre los griegos y persas, persas y griegos, griegos y persas, por el control del mar Egeo. Repito,
Las guerras médicas fueron el enfrentamiento entre griegos y persas, persas y griegos por el control del mar Egeo. Tú sabes que el mar Egeo era clave, era vital para los griegos. El imperialismo persa ya había conquistado todo el Asia Menor, ya había conquistado a los griegos asiáticos y ahora le habían puesto la puntería a los griegos de Europa. Los griegos de Europa no lo van a permitir y obviamente esto va a originar las guerras médicas, bueno, mal llamadas médicas porque deberían ser guerras greco-persas, porque persas y griegos. ¿Quién es el gran historiador que nos va a narrar estos enfrentamientos? El padre de la historia. ¿Quién es el padre de la historia? El padre de la historia es Heródoto con su libro La Historia o los 9 libros de la historia. Es la misma cosa. Interés. Espero que despierte el interés en ti, hijo, y que me entiendas. Si me entiendes, si despierto el interés, solamente ya sería cuestión de que leas tu PPT o algún libro que tengas en casa. Y tiempo al tiempo, porque nadie nació sabiendo ni nadie nació corriendo y caminando. ¿Quedó claro? Para todos. ¿Esta parte última quedó clara? ¿O muy rápido explicado? Vale. Primera Guerra Médica. Darío, el rey de Persia, quiere castigar a los atenienses por haberse entrometido en el levantamiento de sus súbditos griegos. Los súbditos griegos del Asia se han levantado y Darío se ha enterado que han recibido ayuda de sus hermanos griegos europeos. Ah, no, dijo, por osados, entrometidos y metiches me la pagan. Así que Darío, rey de Persia, ha organizado una gran expedición para conquistar y castigar a los griegos europeos. En aquel entonces estaba al mando el gran estratega militar ateniense Milciades el Joven, que solicitó ayuda a los espartanos, pero no podían los espartanos, estaban en feriado. No puedo, hermano, no quisiera, pero no puedo. Así que Milciades, con el apoyo de 1000 platenses griegos, más sus 10.000 atenienses, tendrá que hacer frente a la amenaza persa en las llanuras de Maratón. Se desarrollará la batalla de Maratón entre griegos y persas. La victoria fue griega y se hizo más magnífica con la leyenda de la carrera de Maratón. ¿Te acuerdas, no? Primera Guerra Médica, derrota persa. El hijo del rey Darío, Jerjes, que soñaba con la venganza, con lavar la cara de la humillación que los griegos habían hecho hacia su padre y hacia su pueblo. Según Heródoto, organiza una expedición superior a la de su padre con un ejército abismalmente numeroso. Es más, cuenta Heródoto, padre de la historia, que para cruzar el estrecho del Helesponto, aquel estrecho que separa a Europa de Asia por 100 kilómetros, fueron tantos, pero tantos los que cruzaron el continente en puentes de barcaza que una semana duraron en cruzarla. Esta vez la amenaza es mayor para el mundo griego, para la Hélade. Así que Atenas y Esparta tendrán que unirse a hacer una alianza para poder proteger la supervivencia del mundo heleno. Oh. La ruta era la siguiente. Ya habían cruzado el Helesponto y sí que, ¿cuál era la estrategia de Jerjes? Aplastar a Atenas y luego Esparta. Aplastadas las dos grandes polis griegas, se acababa la resistencia griega. Así que esa era su ruta. Pero sí o sí tenían que pasar por las Termópilas, si no, no llegaban a Atenas. Los griegos aliados le habían otorgado la comandancia general de las tropas al rey espartano, porque todo el mundo sabía que Esparta era la más brava en la guerra. Leónidas atrincheró a las tropas griegas, junto con sus 300, en las Termópilas, porque por sí o sí tenían que pasar por ahí los persas. Buena estrategia. La resistencia fue valiente, heroica, tenaz, pero un traidor avisó que había un paso secreto para bordear las Termópilas
y la suerte estaba echada para los griegos, pero Leónidas valientemente junto con sus 300, para otorgarle tiempo y oxígeno a los demás griegos, se quedó resistiendo hasta la muerte. Los demás griegos avisaron a Atenas de que todo está perdido, que Jerjes y su ejército gigantesco se avecinaba sobre Grecia. Y efectivamente, Atenas fue incendiada, saqueada, pero los griegos se van a vengar de los persas en la batalla naval de Salamina. En Salamina se enfrentará la flota griega contra la flota persa y la victoria será griega. Y las victorias griegas se van a consolidar con la batalla de Platea, triunfo griego sobre las huestes persas. Batalla de Micala, triunfo final de Grecia sobre Persia. De esa manera, la victoria de la Segunda Guerra Médica es para los griegos y además, como consecuencia del final de la Segunda Guerra Médica, el estratega ateniense Arístides va a promover y formar la Liga de Delos, una alianza militar política entre Grecia y sus aliadas del mundo heleno ante cualquier intento de revancha o invasión persa. Esparta se retira, no participa. Perdóname por la velocidad. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se entendió? Pero respondan, pues muchachos. Pilas, papá, pilas. Mira, aunque no hay tiempo, algo breve. A tu edad, muchacho, cuando me estaba preparando, yo sé que no era virtual. Pues, imagínate, fuese espiritual. Todo lo que haría en esa época. Dormía a la 1, 2. Dormía por obligación. Pues la ansiedad por ingresar me mataba. Y me levantaba a las 4, a las 5. Una máquina. Pilas. 16, 17. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Algunos hablan de Tercera Guerra Médica, otros de la Guerra Délica, pero la cosa es que los atenienses derrotaron a los persas y se firma la paz de Calias. Con la paz de Calias, finiquitado, terminado, acabado. Las guerras médicas. Los persas tienen prohibido meter un dedito en las aguas del mar Egeo, colocar gobernadores en las ciudades griegas del Asia Menor. Y Atenas sale como la principal ciudad griega, la principal polis, la más poderosa, prestigiosa polis del mundo griego. Esa es consecuencia directa de de las guerras médicas, perdón. Todas ya. Y a continuación hablaremos del siglo de Pericles. ¿Qué cosa es el siglo de Pericles? Por favor. Cuando el estratega, el hombre fuerte de Atenas era Pericles, el hombre que consolida la democracia. El siglo de Pericles es el siglo de mayor esplendor, auge, apogeo político, cultural, económico del mundo ateniense, de Atenas sobre el resto de ciudades griegas. Pericles va a consolidar la democracia instituyendo la contribución económica, el pago a aquellos atenienses que participen en las asambleas. Sí, sí, ahí está la moneda, chin, chin. Chin, chin. Promoverá el establecimiento de colonos en las ciudades aliadas de la Liga de Delo. Colonos, sí. Colonias. Cleruquías. Ah, cleruquía, colonia. No era poiquía, profesor. No, la poiquía era una colonia griega. La cleruquía también era una colonia. Total. Pero escucha pues. La poiquía se volvía independiente. La cleruquía no dejaba de ser independiente.
Es como si nosotros sigamos siendo colonia de España. ¡Ah, ya! Ah, o sea que la cleruquía es una colonia que nunca rompe su independencia. No logra independencia, no rompe su dominación. Ah, ya. Tú sabes que los persas malos habían destruido Atenas. ¿Quién tiene que reconstruir? Pericles. Y Pericles le va a encargar al maestro Fidias, reconstrúyeme la Acrópolis. Y encima, para coronar la reconstrucción, construyeme el Partenón, el templo de la diosa Atenea. Recuerda que Atenea, Atenas, de ahí viene el nombre, ¿no? Y este Partenón será adornado con los frisos que elaboró el mismo Fidias, el maestro. Y van a sobresalir otros grandes escultores, además de Fidias, como Mirón y su Discóbolo, y Polícleto el Doríforo, máximo el siglo de Pericles. Es más, no solo en la escultura. Tú lo conoces, literatura, Edipo Rey, Sófocles, también le conoces, Esquilo, la Orestiada, el padre de la historia, Herodoto. Ah, sí. Demócrito, que decía que todo estaba conformado por átomos. Ah, sí. Siglo de Pericles, bebé. Siglo de Pericles. Oh. Tucídides, otro gran historiador. No le conoces pues. Porque en la época clásica también se darán las guerras del Peloponeso y esas guerras van a ser narradas por el gran Tucídides. ¿Pero qué fueron las guerras del Peloponeso? La guerra civil entre la Liga de Delos, dirigida por Atenas y aliados, contra la Liga del Peloponeso, Esparta y aliados. La rivalidad es política, el sistema democrático difundido y defendido por Atenas contra el sistema aristocrático difundido y defendido por Esparta, además de rivalidades económicas, además de la envidia que sentía Esparta hacia Atenas. ¿Preguntas más? Te estaba hablando cuando era adolescente, pues Christopher. Ahora duermo más, pues hijo. En esa época era una máquina. Es como tu abuelito no le vas a pedir que haga actividad todo el día, porque ya los años no pasan en vano, pues muchacho. Chicos, ¿está ahí todo claro? Oh, muy bien. Es cierto. En tierra, Nayeli. En tierra. Pero las guerras del Peloponeso fueron tierra, mar y tierra, hija. Recuerda eso. Peloponeso fue tierra, mar y tierra. O sea que por ahí había ventaja para uno, desventaja para el otro. Oye, ya que estamos con el tiempo, porque falta Roma encima y no sé qué lo voy a acabar. ¿Quién ganó la guerra del Peloponeso? ¿Atenas o Esparta? Juégatela. ¿Quién ganó? Muy bien, me gusta la respuesta. Tenemos que omitir por tiempo, ¿eh? La batalla de Gospótamos fue la batalla final de las guerras del Peloponeso que terminaron con la victoria de Esparta, como ves acá, sobre los atenienses. De esa manera, se acaba la guerra del Peloponeso. Esparta obliga a Atenas a derribar sus murallas que les protegía. Esparta obliga a Atenas a disolver la Liga de Delos. Esparta le impone tiranos a los atenienses. Esparta se convierte en la principal potencia del mundo griego. Sin embargo, Grecia iniciará un periodo de constante conflicto civil, guerras civiles, que será aprovechado por los persas para inmiscuirse en los asuntos griegos. Sin embargo, la hegemonía espartana no va a durar mucho, porque luego Tebas va a surgir como nueva potencia griega. Tebas, dirigida por Pelópidas y Epaminondas, va a derrotar a los espartanos en la batalla de Leuctra y la batalla de Mantinea. Pero este conflicto interno, intestino entre griegos, lo único que hizo fue preparar el camino para la intromisión, la injerencia de una potencia extranjera.
Macedonia, la Macedonia del rey Filipo II el Grande. Filipo II el Grande, con su arma secreta, la falange macedónica, se va a entrometer en los asuntos de los griegos. Oh. Y los va a derrotar en la batalla de Queronea, pero se va a mostrar magnánimo y amigo de los griegos. Lo que les va a pedir es que le apoyen en hacer una alianza, la Liga de Corinto, para luchar contra Persia. Él les decía, yo no soy vuestro enemigo, yo soy vuestro amigo. Vuestro y nuestro enemigo es Persia. Y sí aceptaron los griegos entregarles hombres, apoyo, logística al gran Filipo II de Macedonia, pero no pudo lograr su objetivo porque Filipo fue asesinado. Así que la labor de la conquista del imperio persa cayó en manos de su joven hijo Alejandro Magno. Y Alejandro Magno se iba a partir, va a cruzar el estrecho hacia el Asia y derrotará a los persas en la batalla de Gránico, los persas de Darío III. Y en la batalla de Isos, luego se dará una bajadita hacia Fenicia, donde conquistará Tiro, la va a conquistar a sangre y muerte. Llegará hasta Egipto, donde será considerado faraón, un dios, donde fundará Alejandría, la ciudad que lleva su nombre hasta el día de hoy. Luego volverá al Asia y se enfrentará a las tropas de Darío cara a cara en la batalla de Gaugamela. Y en Gaugamela, Darío será derrotado por Alejandro, pero Darío huirá. Alejandro entrará en Babilonia, la cual convertirá en su capital. Continuará la persecución contra Darío. Llegará a la capital persa, Persépolis, la cual incendiará. Sí, Alejandro incendiará Persépolis y saqueará. Encontrará a Darío III asesinado, traicionado. Bueno. Llegará a la India, madre mía, donde derrotará al rey Porus, que le sacó los elefantes. Y eso todavía. Pero las tropas se rebelaron contra Alejandro. Estamos hartos de pelear 20 años. ¿En qué momento disfrutaremos del fruto de nuestras victorias con nuestras familias? Ok, dijo Alejandro, volved a casa. Y volvió a Babilonia, pero cuando llega a Babilonia se enferma repentinamente y morirá de fiebres en Babilonia en el año 323 antes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero la mala lengua dice que lo envenenaron. Y con la muerte de Alejandro se acaba la época clásica y se inicia la época helenística. La época helenística va desde la muerte, los funerales de Alejandro, hasta la muerte de Cleopatra. Pues, ¿qué pasó con el imperio de Alejandro? Sus generales se lo dividieron. Los diádocos se van a dividir el imperio de Alejandro e iniciarán guerras entre ellos. Esto fue pregunta de San Marcos. ¿Qué fue el helenismo? Debido a la expansión griega hacia el oriente se dio el helenismo, una fusión, un sincretismo cultural. Se fusionó la cultura griega con la cultura de Oriente, es decir, la cultura oriental, la egipcia, la fenicia, la judía, la babilonia, la persa, la india. Eso es el helenismo. Y pues seguía la guerra entre diádocos generales de Alejandro hasta que se estabilizó la cosa. Quedaron 4 reinos helenísticos, pero solamente me importa el egipcio, porque el reino de Egipto, el reino helenístico de Egipto, que se le entregó a su general Ptolomeo I cuando estaba en vida Alejandro, era lo máximo, tenía su faro de Alejandría, puerto de Alejandría, biblioteca de Alejandría, museo de Alejandría. Alejandría se convirtió en la nueva Atenas, el nuevo centro del saber cultural antiguo. Además, durante la época helenística surgieron grandes sabios griegos como Euclides, padre de la geometría. Eratóstenes, el primero en medir la circunferencia de la Tierra. Aristarco de Samos, el primero en afirmar que el Sol es el centro del universo. Y Arquímedes, ¿quién no conoce a Arquímedes, no? El gran físico científico griego que salió desnudo de su tina cuando descubrió el Eureka, lo he conseguido, o el padre de la palanca y la polea. También hubo filosofía en la época helenística. La escuela estoica, epicuria y escéptica. Acabamos Grecia.
¿Todo claro? Pregunto yo. ¿Todo claro? Responde, pues, hijo. No. No temas. Alejandro tenía hijos, pero sus generales me dejó entender. Y los generales se disputaron el poder, Nayeli, y se repartieron el pastel. Ningún general permitió que el otro gobierne todo. ¿Me dejó entender? Ok. Roma, ciudad que dio nombre a la cultura, se encontró en la península itálica entre el mar Adriático y el mar Tirreno. En la parte centro estaba la región del Lacio, y en la región del Lacio, que hasta el día de hoy existe, se fundó una ciudad llamada Roma a orillas del río Tíber, sobre 7 colinas. Oh. 3 periodos tuvo Roma: monarquía, república, imperio, monarquía, república, imperio. Monarquía, reyes, república, cónsules, imperio, emperador. Orígenes, fácil. Así como los incas tienen 2 leyendas, Manco Cápac, Mama Ocllo y hermanos Sayer, los romanos explicaban su origen legendario a través de la leyenda de Eneas. Tú lo conoces, de la Eneida. ¡Es Rómulo y Remo! Oh. ¿Pero qué dice la ciencia, la arqueología? Bueno, que en el año 1300 llegó a la Botita, a la península, los itálicos. Los itálicos estaban conformados por varias tribus: oscos, umbrios, samnitas, campanos, latinos, faliscos, y bueno. Una tribu latina fundó una minúscula, modesta, humilde ciudad. Esta humilde ciudad comenzó a conquistar a sus hermanos latinos, a sus hermanos itálicos, luego a otros pueblos como los griegos, fenicios, etruscos, galos, celtas, pues toda la bota, ¿no? Y luego todo el territorio que bordea el mar Mediterráneo fue conquistado por los romanos. O sea, que una ciudad modesta, de humildes orígenes, se convirtió en el futuro la ama y señora del mundo antiguo. Pero qué historia de superación. Monarquía, algo básico, pero muy básico. Monarquía casi ni preguntan, hermano. 7 reyes, 2 dinastías: la latina, nativa, y la etrusca, extranjera. Primer rey, Rómulo. Fácil, que mató a Remo, que creó el Senado, que rató a las Sabinas. Los etruscos es un pueblo muy importante que influye sobre Roma y que colocó reyes. El último rey etrusco fue Tarquino el Soberbio. Último rey etrusco y último rey de Roma. Con su expulsión se inicia la república. ¡Ey! No puedo continuar. ¿Cómo está conformada la sociedad romana de la monarquía e inicio de la república? Ojo, esto es importante, demasiado importante. En la cúspide estaban los patricios. Acuérdate del amigo de Bob Esponja. Los patricios son la nobleza, son la aristocracia, son los propietarios de tierra, minas, ganados, descendientes de los primeros fundadores. Son los únicos que pueden ser magistrados, senadores, autoridades religiosas. Todo lo contrario con los plebeyos. Los plebeyos son generalmente comerciantes, artesanos, no tienen derechos políticos, no pueden ser magistrados, ni senadores, ni sacerdotes.
El esclavo llega a ser esclavo o por deudas o prisionero de guerra. No tiene libertad. Y deja de ser esclavo si se convierte en un liberto. O compra su libertad o el amo se la regala. La República Romana, no tengo que explicar mucho, el Perú es una república, vives en una república, amas esta república, te pones la camiseta de esta república y no sabes que es una república. La República Romana se basa en 3 instituciones, 3 pilares, 3 columnas. Como tu mesa tiene 4, quitas una y tambalea. Las magistraturas, el Senado, las asambleas y comicios. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bueno, no dice nada, bueno. Los magistrados son aquellas autoridades que al inicio solamente estaban acaparadas por patricios que se encargaban de gobernar Roma. Sí, autoridades. Un patricio era cuestor, administraba el tesoro público, administraba las finanzas, era como un cajero. Luego postulabas y eras un edil, como un alcalde, limpieza, ornato, seguridad. Luego eras un pretor, un juez como la doctora Polo. Luego eras uno de los 2 cónsules, el jefe de Estado, jefe supremo del Estado, el comandante general de las tropas. Pero puede haber el peligro de corrupción. Para fiscalizar a los magistrados surgía la figura del censor. Él fiscalizaba de que no cometa corrupción. Otras magistraturas. El tribuno de la plebe, que defendía a los plebeyos, ese era su deber. Y el dictador, que era elegido de manera extraordinaria en época de crisis extrema. Ahora toca hablar de las asambleas o comicios. Alguien me preguntó cómo puedo estudiar. Fácil. Asamblea curial, centurial y tribal. Curial, centurial y tribal. La curial está de adorno, solamente para ceremonias. Olvídate, si quieres no lo estudies. La asamblea centurial es muy importante porque la asamblea centurial, que representa al pueblo romano, vota las leyes, se encarga de la política exterior de Roma y, como asamblea centurial, elige al censor, al cónsul y al pretor, al cónsul y al censor. La asamblea tribal también es importante porque la asamblea tribal escoge al tribuno de la plebe, al cuestor y al edil, a las magistraturas menores. El Senado romano es la principal institución republicana. Sí. Está conformado por ex magistrados, o sea, gente con experiencia, por algo tienen cana, ya son mayores. Ex magistrados, ex cónsules, ex pretores, ex censores, se encarga de la política exterior, declara la guerra, firma la paz, firma los tratados. Ojo, no te vayas a confundir que el Senado no hace leyes. El Senado no hace leyes. No, aconseja a los magistrados. Ojo. Lo que hace es ratificar, dar el visto bueno a las leyes que hayan sido aprobadas, no por ellos. ¿Todo claro? Ya.
Tú sabes que los patricios solamente podían ser magistrados senadores, discriminando a los plebeyos. Entonces, los plebeyos un día se cansaron, iniciaron una lucha social, la rebelión del Monte Sacro. Los patricios cedieron a los reclamos plebeyos y le otorgaron el tribuno de la plebe, un defensor. Ah, así surge pues. Ya veo. Pero los plebeyos reclamaron papel en mano, papelito manda, leyes escritas, y los patricios cedieron. Y les dieron una comisión jurídica que se encargó de redactar las primeras leyes de Roma, conocidas como la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas son las primeras leyes escritas en Roma. Se supone que trajeron la igualdad entre patricios y plebeyos y que se establece el derecho romano. Pero no hubo tanta igualdad. Los patricios con los plebeyos no podían casarse. Para que se puedan casar se dio la ley Canuleia. Ahora sí. Los plebeyos no podían ser cónsules, no podían ser magistrados. Con la ley Liquinia, uno de los cónsules tiene que ser plebeyo. Sí o sí. Con la ley Ogulnia, los plebeyos pueden ser sumos sacerdotes. Ah, ese era un cargo solamente exclusivo de los patricios. Con la ley Hortensia, cuando los plebeyos se reunían para tomar decisiones, esas decisiones solamente afectaban a los plebeyos, ya no. La ley Hortensia convierte las decisiones plebeyas o plebiscitos en ley normal. ¿Qué quiere decir? Tienen que obedecer no solamente los plebeyos, también los patricios. Oh, y el Senado no se puede poner. Expansión romana. Roma tuvo muchas guerras, como el Perú, pero hay una guerra que le marca a Roma, que es clave para Roma. ¿Cuál? Como el Perú, ¿no? Tuvimos guerra con Ecuador, tuvimos guerra con Colombia, tuvimos guerra contra España, pero la que nos marca es la guerra contra Chile. Roma tuvo un montón de guerras, pero la guerra que más le marca es la guerra púnica. ¿Qué son las guerras púnicas? Las guerras púnicas fue un conflicto entre Roma, Cartago y Roma por controlar el mar Mediterráneo. Ambas potencias van a luchar por dominar todo el mar Mediterráneo y su comercio. La primera guerra púnica la ganó Roma. La segunda guerra púnica casi desaparece Roma, porque Cartago tuvo el gran Aníbal Barca, el terror de los romanos, el que cruzó los Alpes con elefantes, que derrotó a los romanos de visita en su propia tierra, en Trebia, Tesino, Trasímeno y Canas. Pero finalmente Aníbal tuvo un gran rival romano, Escipión el africano. Ambos se van a ver, tanto Escipión como Aníbal se van a ver en la batalla de Sama, y la batalla de Sama determinó que la victoria era romana. Aníbal tuvo que escapar para posteriormente suicidarse. En la tercera guerra púnica termina con la destrucción total de Cartago. Consecuencias, trajo muchas consecuencias sociales y políticas para Roma. Demasiadas consecuencias las guerras púnicas. La expansión en general. Y Roma controló el Mediterráneo, al cual llamaba Mare Nostrum, nuestro mar. ¿Todo claro? Acá está. Tienen que tener en cuenta que la expansión romana trajo repercusiones y consecuencias para Roma. La primera repercusión es que el sistema político se estaba pudriendo, descomponiendo. O sea, el sistema republicano. Porque la expansión que tú ves acá terminó beneficiando a una minoría. Y la mayoría de la población no se beneficiaba con la expansión romana. Porque la expansión romana lo que fue abriendo fue más y más la brecha social. Los beneficiados, los nobilitas, grupo social surgido del matrimonio de patricios con plebeyos ricos,
cada vez más ricos, mira, con sirvientes, esclavos. Los plebeyos, la plebe pobre, cada vez más pobre. Y ambos grupos sociales tenían sus grupos políticos, sus partidos políticos que defendían sus intereses. Los nobilitas, los senatoriales, los beneficiados con la expansión, con el partido de los optimates o senatoriales, desde el Senado. El populum, la plebe. Ahí está. Con el Partido Popular, que desde las asambleas o comicios buscaba imponer la autoridad del pueblo. O sea, dos puntos de vista. Optimates o senatoriales desde el Senado y populares desde las asambleas. Los optimates, los intereses de los nobilitas y los populares de la plebe del pueblo. Una gran diferencia social, una gran masa de pobres. Otro factor que explica la crisis de la República Romana es que los dos hombres que intentaron solucionar ese problema, acabar con esas diferencias, fracasaron. Tiberio Graco, tribuno de la plebe, propuso una ley agraria. Repartir tierras entre la población más humilde, comisión de tierras. Pero se ganó muchos enemigos que acabaron con su vida, lo agarraron como piñata. Su hermano Cayo continuó la labor reformista de su hermano Tiberio, con la ley frumentaria, venderle trigo barato al pueblo. También tuvo enemigos que si bien quisieron matarlo, no pudieron, porque él se suicidó. Y la situación de Roma se hizo aún más problemática para la República, porque se viene un periodo de guerras civiles entre caudillos romanos. ¿Qué es un caudillo? Es un jefe militar y político. ¿Ah? Jefe militar y político. Tú sabes que luego de la independencia del Perú, luego de Bolívar, San Martín, vienen los caudillos, ¿no? Gente que tenía ambición política y militar, ¿no? Los Castilla, los Echenique, los Salaverry, los Orbegoso, los Gamarra. Ah, ya, verdad. Ajá. La primera guerra civil entre Sila y Mario, dos caudillos. Sila le ganó a Mario. Un triunvirato de 3 caudillos para repartirse el poder. Luego de la muerte del caudillo Craso, César y Pompeyo serán la guerra. César derrotará a Pompeyo. Pompeyo será asesinado, César después. Segundo triunvirato para vengar al César que fue asesinado en el Senado. Octavio, Lépido y Marco Antonio. Tercera guerra civil entre Octavio y su amante Octavio y Marco Antonio. Marco Antonio y Octavio. Octavio derrota a Marco Antonio. Pero mira, es tanto la clase, pero tanto, pero demasiado. Y llego hasta acá. Repitamos. La tercera guerra civil va a ser entre Marco Antonio y Octavio y su amante Cleopatra. Se enfrentarán en la batalla de Actium o Actium. Y la victoria será de Octavio. Marco Antonio irá a Egipto. Al no encontrar a Cleopatra, el tonto se suicida. Cleopatra buscará a Octavio para seducir y no le convence. Así que Cleopatra terminará suicidándose. Se matará a la mujer. Pobre mujer se mató. Bueno. De esa manera, ¿quién se quedó con todo el poder en Roma? Octavio. Chau, República. Se inicia el Imperio Romano. Comenzamos con el Alto Imperio. 4 dinastías de familias. Primer emperador, Octavio. Pero ya no le vas a llamar Octavio. Ya no. Ahora le llamarás Augusto. Augusto es el nuevo emperador. Octavio es el nuevo emperador. Y así lo reconoce el Senado, que le rinde pleitesías al nuevo hombre fuerte de Roma. Oh Augustus, Princeps, el primer emperador romano. Todo el poder cae en manos del emperador. Alto Imperio. Augusto declarará que en Roma se han acabado los conflictos internos, las guerras civiles, ya. Declara la Pax Romana, un periodo de paz en Roma. Creará su guardia personal, su guardia pretoriana para proteger al emperador.
Terminará la conquista de toda España, conquistará el norte de España, Galicia, donde está jugando Renato Tapia. Durante el gobierno de Augusto nace Cristo Jesús, nuestro personaje favorito de la Navidad. ¿Dónde está Papá Noel? ¿Dónde está Papá Noel? No existe Cristo Jesús. Durante el gobierno de Augusto se da el máximo esplendor, apogeo de la literatura romana, de la literatura en lengua latina, con el surgimiento de grandes escritores y sus respectivas grandes obras. Virgilio, la Eneida, Ovidio, el arte de amar. Y durante el siglo de Augusto, el historiador Tito Livio escribirá la gran historia de Roma. Tito Livio, la gran publicación de la historia de Roma. Así como nosotros los peruanos tenemos a Jorge Basadre, el hombre de los 100 soles, Roma tuvo a Tito Livio. Espera. ¿Hasta ahí todo claro? Ya, vale. Continuando con la dinastía Julio-Claudiana, tenemos a Tiberio. Durante su gobierno murió el emperador. Fue muerto y crucificado Cristo Jesús. Ahí también murió el emperador, ¿no? Luego viene Calígula, que era un demente. Calígula, que tenía como mejor amigo y consejero su caballo, que cometió la gran locura de pedirle al Senado que nombre, sí, tal como oyes, que nombre senador a su caballo incitatus. ¡Wow! Estaba tan loco que su propia guardia pretoriana mató a su madre, a su esposa y a él mismo. Luego viene el emperador Claudio, que conquistó Inglaterra, la tierra de la Premier League, y que fue envenenado por su cuarta esposa. Y antes de morir envenenado, le había nombrado emperador Claudio. ¿Y quién es el hijastro? El hijastro es Nerón, que mandó matar a su mamita. Oh. Que incendió Roma. Eso es lo que dice la tradición. Y acusó a los cristianos. Que se suicidó. Se inició una guerra civil luego de la muerte de Acanga, de Nerón. 4 generales lucharon por toda Roma para quedarse con la corona. Y ganó el general Vespasiano. Se inicia una nueva dinastía, la dinastía Flavia, fundada por el emperador Vespasiano, que ordenó la construcción del Coliseo romano. No todos, no todos, pero un buen grupo sí. Durante su gobierno, en Tierra Santa, los judíos se rebelaron. Él envió a su hijo a Jerusalén, aplacó la revuelta, conquistó Jerusalén, expulsó a los judíos de Tierra Santa. Se inicia la diáspora judía. Durante el gobierno del hijo de Vespasiano, Tito, el volcán Vesubio y su erupción destruyó la ciudad de Pompeya y Herculano, las destruyó totalmente. Se aperturó el Coliseo romano, donde luchaban por los gladiadores, las bestias, las batallas navales. Luego viene el emperador Domiciano, que inició la segunda persecución contra los cristianos, y Domiciano también murió en su camita, asesinado por si acaso. Nueva dinastía, la dinastía Antonina, cuyo primer emperador es Nerva, que estableció la alimenta. La alimenta se encargaba que el Estado romano distribuía dinero para que los pobres niños puedan comprar alimento. Alimenta, distribución, beneficencia de alimento para los pobres niños. Profe, de ahí viene la palabra alimento. ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Trajano.
Primer emperador no italiano. No. Él alcanzó la máxima expansión de Roma. Conquistó Dacia, Rumanía actualmente. ¡Wow! Conquistó Mesopotamia. Con Adriano y Antonino Pío se construyeron 2 murallas en el norte de Inglaterra. Marco Aurelio, el emperador filósofo. Ahí están sus obras, las meditaciones. Que detuvo y derrotó a los germanos que querían invadir Roma. Claro. Su hijo Cómodo era un desastre, se creía gladiador, fue asesinado. Y la muerte de su hijo Cómodo originó otra guerra civil. 5 generales lucharon, convirtieron Roma en un campo de batalla para ver quién será el nuevo emperador. Severo derrotó a su último rival, Albino, a quien ordenó cortarle la cabeza. Con la victoria de Severo se establece la dinastía Severa. Severo será el nuevo emperador. Reconquistará la Mesopotamia. Ordenará la construcción de arcos del triunfo para celebrar victorias. Esto fue, preguntas a Marco, ojo. Y él quería que a su muerte gobernasen sus 2 hijos juntos como hermanos, Caracalla y Geta. Pero ni bien se murió, Caracalla mandó matar a su hermano Geta delante de su propia madre. Y así se coronó emperador solito. Qué mal este tío, caray. También le dio la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio con su edicto que lleva su nombre, edicto de Caracalla. Y cuando se fue al oriente a organizar una expedición militar hacia Persia, fue asesinado. Pobrecito cuando estaba orinando. Luego viene Heliogábalo, un emperador que va a introducir cultos orientales en Roma, que era famoso por sus escándalos sexuales con hombres y mujeres. Un día incluso quiso dejar de ser hombre. Alejandro Severo fue asesinado como emperador en su cama. Siglo III, crisis. ¿Por qué Roma experimenta una crisis en el siglo III? 6 emperadores en un año. Se llenó de emperadores extranjeros. Roma pierde temporalmente la unidad. Madre mía. Crisis política, guerras civiles, golpe de Estado, caudillos. Wow. Mal gobierno. Wow. Crisis económica, inflación, la moneda pierde su valor. ¿Te acuerdas como el año pasado que subió el gas, el pan, el pollo, el aceite? Social, la gente escapaba al campo para no pagar impuestos al Estado. Social, ilegalmente entraban por la frontera los invasores bárbaros. El emperador Diocleciano trató de darle estabilidad al imperio, darle oxígeno al imperio. Primero estableció la tetrarquía, un sistema de gobierno de 4. Y sí tuvo éxito, le dio oxígeno al imperio. Persiguió a los cristianos, la última vez que se les persiguió. Pero luego su sistema de tetrarquía, que significa 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, fracasó y se volvió a iniciar otra guerra civil en Roma. Madre mía, esto no entienden. Y el vencedor será el gran emperador Constantino. Constantino es muy importante porque Constantino otorgó el edicto de Milán y con el edicto de Milán se da tolerancia religiosa a los cristianos. Los cristianos ya no serán comida de león. Los cristianos ya no serán perseguidos por su religión. También fundó la ciudad que lleva su nombre, Constantinopla. Constantinopla. Teodosio. Edicto de Tesalónica, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. El cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma y los emperadores eran cristianos. Dividió el imperio en 2 porque era muy grande entre sus 2 hijos, Honorio y Arcadio, Occidente y Oriente. Oriente duró 1000 años más. Occidente desapareció cuando en el año 476 el último emperador, Rómulo Augusto, le entrega la corona a su jefazo Odoacro. Él debía protegerle, pero se aprovechó de la minoría de edad del muchacho. Así, Roma de Occidente desaparece ante la presión de los bárbaros germanos extranjeros. En cambio, Roma de Oriente continuará 1000 años más como el Imperio Bizantino. También, Kevin. Buenas tardes. Nos vemos la próxima semana.
Sí. Sí, luego lo veo, disculpa. Quiero ahorita una descansadita.